Decía que el conflicto del puerto continúa. El martes a la noche se anunció que se extendería nuevamente el paro general que había comenzado el sábado por 24 horas más. Cuando se planteó justamente el comienzo de las movilizaciones por parte del sindicato portuario, ya desde la Unión de Exportadores se alertó que esto tendría algunas consecuencias en los próximos días. Esos próximos días ya pasaron y todo sigue, no sé si igual porque ha habido negociaciones, pero obviamente que la situación no se ha normalizado. La fila de camiones, ayer yo salí de la Sí, Junta claro. Departamental a las 7 de la tarde y era larguita. Bueno, ¿cuánto se ha perdido? ¿Cuánto ha afectado? ¿Qué puede pasar en el corto y mediano plazo con las exportaciones y el tránsito portuario? Estamos recibiendo con enorme gusto a Teresa Eisenberg, que es la gerenta de la Unión de Exportadores. Hola Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto Hola. recibirte. Bienvenida. Placer Bueno, estar acá con del ustedes. mismo modo recibirte. Bueno, estado de situación. Bueno, en el día de ayer siguen las negociaciones, como tú bien decías, y hay un cuarto intermedio, ¿sí? Hasta hoy a las 8 de la mañana y están en el final de la negociación. Aparentemente estamos en contacto permanente con el sindicato, con Supra. Estamos en contacto permanente siguiendo las negociaciones con el Ministerio de Trabajo, de Transporte, y eso nos va dando la pauta de cómo va siguiendo la negociación y de esa forma nosotros le vamos alertando a los exportadores, cargan, no cargan el camión y si mandan el camión hacia el puerto Claro, porque o no. hay que surcir, es un tema de Exacto, logística, nunca mejor aplicada la palabra en el tema este, ¿no? Es conectividad y logística. ¿Por qué? Porque hay barcos que están esperando en la zona que ustedes ven, van por la Rambla, ven barcos en el horizonte. Esa es la zona donde los barcos esperan que le den la orden para entrar en puerto. Y cada barco parado es un montón de guita que se pierde, ¿no? Es mucha plata, las navieras lo tienen calculado y cuando le da tanta incertidumbre un conflicto en un puerto, ellos resuelven si tocar puerto o irse y ganar carga en otro lado. Y esas son las incertidumbres que nosotros tenemos. Claro. ¿Qué pasó en estos días? Esa conversación permanente, ese ajuste de tiempos, hizo que entre cuarto intermedio y cuarto intermedio se pudieran cargar 3 barcos importantes que estaban en puerto, o sea que fluyó la carga y hoy estamos esperando por otro barco que está queriendo cargar perecederos, llámese fruta, que es muy importante Claro. para mantener el frío, porque la fruta tiene un frío, una medida de frío especial hasta llegar Claro, al consumidor hay un final. plazo, no puede... No puede esperar el camión parado, aunque tenga un frío con claro. enchufe, el camión refrigerado. Entonces, estamos minuto a minuto siguiendo esto y esa fila que ustedes veían de camiones también se debe a los fuertes vientos que hubieron dado el ciclón, que lo vivimos todos, y que cuando hay esos vientos, el puerto cierra Claro. y no se puede pasar por seguridad. O sea, se juntó todo. Se juntó todo. Entonces, el sector exportador se reorganiza, mide los tiempos. De todas formas, dicho esto, que es el día a día, impacta en toda la cadena logística los conflictos en los puertos. ¿Por qué? Porque el camión parado, que no sabe si va a entrar o no, no genera flete, pierde el camionero, pierde el jornal el que maneja el camión. Después, adentro es la inseguridad de los trabajadores, es la inseguridad, nosotros construimos imagen país de seriedad, de entrega del producto en el exterior. Por eso hemos conquistado 178 mercados. Entonces, nos debemos a cumplir en tiempo y forma con la entrega del producto. ¿Cuánto se ha perdido hasta ahora desde que comenzó el conflicto? ¿Es posible cuantificarlo? No tenemos los números, los estamos analizando, pero vamos a esperar que termine, que las partes se asienten, que todos estén en su lugar
y después vamos a hacer la evaluación y el análisis correspondiente. Más allá de lo que es el reclamo, evidentemente, o posiblemente justo, de los trabajadores portuarios en estas medidas, que cada uno defiende lo suyo, ¿esto es un trancazo a la economía del país, de alguna manera? ¿O a la evolución económica del país? Porque digo, el puerto es un significativo, eslabón ¿no? importante en la vida de todos nosotros, ¿no? La ciudad nació con el puerto y lo tenemos en el ADN. Pero más allá de eso, fíjense que nosotros, y después vamos a las cifras para ver, evaluar, venimos de la pandemia 2020. Ahí cayó la exportación. Ustedes dicen, ¿impactó la pandemia? Sí, impactó. Exportamos mucho menos. Y no paramos los motores, pero seguimos exportando menos porque el mundo nos compraba menos, porque estábamos todos... Todo el mundo estaba impactado. Estaba impactado, no había gente en los puertos por ausencias laborales, porque estaban todos con el tema del virus, y bajó la exportación. Empieza la vacuna y empieza, lo cuento brevemente porque esto es un proceso. La vacuna hace que empiecen las economías del norte a funcionar. ¿Qué provoca eso? La crisis de los containers. ¿Por qué? Porque había menos barcos, porque había menos comercio en el mundo, en el agua, y entonces quedamos con los mismos barcos, pero China, Estados Unidos comienzan a hacer de tractor otra vez de las importaciones y las exportaciones. Los barcos van hacia allá. Y había que pelearse por los mismos barcos, suben los fletes de forma impresionante. Un flete que valía 800 terminó valiendo $18.000. Entonces, venimos de todo eso. No obstante ello, Uruguay tenía en ese momento que empiezan a bajar los barcos, que China estaban todos los barcos varados en los puertos chinos, en febrero del 21 empiezan a entrar. Y tenemos prontas las cosechas, en marzo empiezan las cosechas nuestras a salir, y están los barcos. Y salen, y empezamos a recuperarnos, y ahora estamos con un conflicto. O sea, venimos de varios obstáculos que vamos sorteando, y de hecho, si miramos las cifras del año de abril, ¿no?, pasado, y lo comparamos con abril del año pasado, hemos aumentado un 23% nuestras exportaciones. Con todos esos obstáculos, ¿por qué? Porque hay más demanda en el mundo, hay proveedores que no estaban prontos cuando arrancó las economías del norte a dinamizar el comercio, entonces está Uruguay con toda su producción pronto. Y hablando, cambiando un segundito de tema y volviendo al tema de las importaciones de China y estas demoras, conozco gente que tiene, por ejemplo, los autos parados hace 3 meses porque están en taller, no llegan los repuestos. ¿Se está pudiendo ajustar estas demoras? Bueno, ahora se complicó nuevamente porque China está como una tercera, cuarta, quinta ola, y también con restricciones Shanghái más fuertes. Claro, con medidas mucho más fuertes, pero también con contagios más generales, y el puerto de Shanghái, que es muy importante, también estaba paralizado. Y las fábricas. O sea, En las fábricas también, todo. Lo que hace referencia, Jimena, es a la parte de semiconductores, ¿no?, que son los cerebros de los coches. Sí, pasó en el 2020, que lo mismo. No se fabrica y no está el repuesto, y tampoco hay mucha oferta de autos. Por eso subieron mucho los autos usados, ¿no? Porque autos nuevos no hay muchísima demanda y hay poca oferta. ¿Le querés preguntar lo que dijiste que querías preguntar? Impacta a todos. Preguntá lo que querías preguntar. Impacta a todos, consumidores, Claro. importadores, exportadores, porque para exportar tenemos que importar. Y bueno, y hay demoras importantes. A ver, Zabaleta. No, se me ocurría hoy, como hablaban de las noticias y las novedades del puerto, ¿no? Cuando se hizo la negociación, cuando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hizo la negociación con Catón Nazi para la adjudicación por 50 años de la terminal portuaria, ¿no?, parecía bastante de perogrullo de que lo que estamos viviendo hoy en día se iba a suscitar. ¿No se pensó eso? Sí, supongo que sí, pero hay que actuar, y se está actuando. E iba a pasar, evidentemente que iba a pasar. Como tú bien dijiste al principio, alertamos nosotros sobre estos temas. Es más, ¿por qué nosotros nos enfocamos
en la baja de las tarifas del puerto. ¿Por qué? Porque trabajamos en un grupo de conectividad y puerto con los exportadores y volcamos a la mesa todo lo que se le cobra al exportador cuando pasa un container por nuestro puerto, con 2 terminales, con una terminal. Y los números arrojan de que antes de esta concesión nueva, este modo nuevo, éramos 5 veces más caros que... Seguimos siendo caros igual. Momento. No seas ansioso. Sí. 5 veces más caros que los puertos de la región, que son los que pueden competir con nosotros. San Antonio, Chile, por ejemplo, y Río Grande. Entonces, pedimos que se viera ese tema y hoy con la propuesta nueva de esta nueva modalidad, hemos logrado, y la terminal prometió rebajas, una vez puesta en funcionamiento esta nueva concesión, de X cantidad de rebajas posibles según el movimiento. Y hoy estamos en 3 veces o 4 veces más caros que la región. Entonces, nosotros vamos a seguir enfocados en bajar esos costos, porque fíjense, nos dan los números de que hoy estamos, el container que pasa por el puerto paga $376 y si pasa por el puerto Río Grande o San Antonio son $80. Entonces hay una diferencia importante y nosotros queremos llegar a esa ecuación. Entonces tenemos muy buena relación con todos los actores, estamos trabajando para seguir con un plan de rebajas y bueno, tenemos la esperanza de que logremos posicionar nuestro puerto para el bien del comercio exterior del Uruguay, que vengan muchos barcos. Y en términos de gestión, Teresa, Sí. porque también puede ser caro, pero ¿es un puerto en ese sentido es eficiente o es, además, la gestión no es la suficientemente eficiente como para lo que cobra? No, Porque- sumado a eso, ¿qué factores inciden en ese precio, no? Sí, y las navieras tampoco son la Cristóbal Colón, ¿no? Donde ven problemas, te saltean, no somos indispensables, van a Santos, Exacto. los porteños están así también. Hay que hacer una reflexión estratégica entre todos para que nuestro puerto, que tiene unas ventajas importantes comparativas, lo tenga competitivamente y que pueda succionar muchos barcos para que nuestro comercio exterior pueda ser distribuido en el mundo. Vienen los tránsitos, ¿sí?, que depositan mercadería que después se distribuye en toda la zona regional. Eso da mucho trabajo y además esos barcos llevan nuestra mercadería hacia el exterior, que por ser Uruguay pequeño y nuestro comercio exterior no es el comercio exterior de Brasil ni de la Argentina, evidentemente ellos también hacen sus números y dicen vamos al puerto de Montevideo sí o no, pero si vienen esos tránsitos que generan valor, tenemos muchos barcos que puedan pasar por el puerto de Pero lo que Montevideo. preguntaba Jaime, ¿es efectivo el puerto uruguayo como para justificar esos costos y qué inciden en esos costos? Bueno, lo estamos estudiando, estamos viendo costo-beneficio, Claro. también están circulando promociones de los otros puertos. Claro, porque hay una competencia. Exacto, por eso queremos que nuestro puerto tenga esas tarifas para competir con esos puertos, porque Claro. es nuestro puerto, está acá. Bueno. Y en logística deberíamos tener toda esa cadena bien competitiva. Y pongo algo más en la mesa. El ideal sería tener una combinación de terrestre, tren y puerto, marítimo o fluvial, y eso se llama transporte multimodal que abarata costos. Te iba a preguntar justamente si toda la obra de UPM, el ferrocarril central, toda la remodelación de los accesos, que todavía no los hemos visto, pero bueno, que es inminente que ya se pueda normalizar, etcétera. ¿Los exportadores uruguayos se pueden ver beneficiados por esa obra tan grande? Sí, claro. Y tuvimos varias reuniones con UPM en el momento que ellos largaban el proyecto para analizar qué tipo de cargas podrían aprovechar todo ese trabajo, ese proyecto. Y evidentemente hay que hacerlo, tiene que funcionar. Nuestra idea es que
que pueda llegar el tren al costado del barco, que no haya que transportar, pasos, un camión además. O sea, tiene que ser una cadena eficiente para que podamos bajar esos costos. Está bien. Entonces, pero es posible eficiencia pasa por el transporte multimodal, el puerto complementado con los otros transportes, y eso es eficiencia. Pero habíamos escuchado casi como que era que exclusivo de UPM. Tú nos confirmás que va a Nosotros haber... podemos usarlo. Bien, y ese es un buen dato, evidentemente, ese es un buen dato, porque claro, es una obra país. Exactamente. No es- digo, exactamente. Está hecha muy a medida de una empresa, pero Claro. sí, también se nos vendió en su momento de que iba a ser aprovechado por, Es así. por otras empresas. Sí, es Entonces, así. eso es importante. Y también se ha planteado muchas veces la necesidad de otro puerto para Uruguay. Se ha hablado del puerto de Aguas Profundas, se ha hablado de hacia el departamento de Rocha. Hay allí una puja con Argentina, como decía Martín también. Y la guerra de puertos de la colonia, ¿no? ¿Eso en qué está? Hay varios proyectos en marcha que generan eso que estábamos hablando. Hay una hidrovía que se está trabajando, que siempre estuvo, como el puerto de Aguas Profundas, Fablet, desde 1900. Sí, está Hay un estudio de un inglés que dice que estaba previsto el puerto de Aguas Profundas donde está hoy, y que siempre hablamos, y que está en proyectos y que no lo concretamos. También está la cuenca de la Laguna Merín, que lleva esa hidrovía hacia Río Grande y de Río Grande hacia el puerto de Montevideo, y que hoy Brasil está entusiasmado en colaborar, contribuir, y que finalmente se logre. El otro día en Paraguay el presidente Lacalle habló con el presidente paraguayo de la posibilidad justamente de que Paraguay aprovechara la hidrovía Claro. y tomara el puerto de Montevideo como salida. Nunca hubo una seca la seca más grande de la historia, ¿no? Rosario, el puerto de Rosario con los barcos, el barro total, ¿no? Eso también otro Exacto, problema y el puerto de Montevideo es estratégico para todo lo que es provincias argentinas, y nosotros me acuerdo que fuimos en varias oportunidades con el puerto de Montevideo a promocionar nuestro puerto en las provincias argentinas. Y Paraguay ha tenido al puerto como referente en algún momento, pero, como usted decía, Fablet, compite Buenos Aires, y cuando ve que toda la carga viene por el puerto de Montevideo, Buenos Aires tiene costos más bajos y Hace un 2 por 1 se y- van al puerto de Buenos Aires. estratégico. Nuevamente salimos a reconquistar esa carga, y es lo que, en apoyo a esta gestión del presidente de la República, posiblemente, y si hacemos los deberes bien, vamos a tener la carga paraguaya en el puerto de ¿Y Montevideo. qué se espera de las exportaciones para este año y qué opinión hay respecto a estos tratados de libre comercio que ha comenzado a estudiar el gobierno? Bueno, estamos siguiéndolo. Nosotros creemos que es muy buena cosa tener acuerdos con la mayor cantidad de países posibles. También tenemos que dejar constancia que hay empresas que solo trabajan en el Mercosur, que también les interesa fortalecer el Mercosur. Entonces hay un abanico de posibilidades para gestionar. Una es mejor Mercosur y otro es acuerdos con otros países. ¿En qué está? Y bueno, hay una agenda que no se concreta por distintos motivos. Nosotros teníamos esperanzas con la Unión Europea. Hace rato. Ya 25 años conversando. ¿Qué edad tenés Hay un vos? tema. ¿Qué edad tenés? 32. Bueno. Casi o sea, se habló Casi más. toda mi vida. Casi toda tu vida se está hablando con la Unión Europea. Sí, y nosotros tenemos esperanzas, hay que hacer un trabajo, porque la Unión Europea basa su preocupación en supongamos que el tema de cuidado del medio ambiente en nuestros países, en la producción de carbono, en los gases de efecto invernadero, que dicen que nuestros países producen. Y entonces, si uno se remonta a la historia, hay
en problema del medio ambiente generado por en 1700... ¿La vaca? No, vas a hablar de las vacas, Teresita. No, Pablo, tengo Teresita, que no. ir a la historia. Perdona. 1750, la revolución industrial en el norte. El carbón. Genial. Entonces, hay un deterioro acumulado de esos países y cuando empieza en el sur, en América del Sur, el desarrollo, es mucho más tarde. O sea que si vamos a comparar el deterioro acumulado, ¿sí?, del norte con respecto a nosotros, Es lo peor nuestro es del- es menor. peor de los que reclaman. Pero lo que sí tenemos que destacar que Uruguay no tiene ningún problema en esos aspectos, porque cuidamos el tema ambiental, tenemos deberes para hacer, pero lo hemos hecho, tenemos 100% de energías renovables a nivel mundial, número uno. Segundo, tenemos trazabilidad en todos los aspectos de la ganadería, cuidamos a los animales, tenemos el cuidado y todo eso la Unión Europea nos observa. Sí, claro. Entonces, tenemos que mostrarlo y en ese sentido estamos desde la Unión de Exportadores también preocupados y tenemos una unidad que se llama Exportación Verde. ¿Para qué? Para ser proactivos, para todo eso que sabemos que tenemos, mostrárselos. Bien. Y por eso no tenemos problema, porque eso va a ser una traba para nuestras exportaciones si no logramos mostrarlo con ¿Y certificación. las Entonces, expectativas para este año? Y expectativas para este año, según el Instituto Uruguay 21, ha calculado que vamos a estar un 5% arriba que el año pasado. Muy bien, Teresa, gracias por haber venido. Seguimos. Gracias a ustedes.